por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Que en medio del sufrimiento tenemos que comenzar a adorar. Que adoración es someter mis pensamientos a Dios. Porque en ocasiones nuestros sentimientos y nuestros pensamientos llegan a nublar nuestras convicciones. Hay procesos en los que Dios no te va a quitar el sentimiento, sino que lo vas a tener que enfrentar. La emoción no te va a ayudar. Lo único que te va a ayudar, escuche, es la convicción. Lo único que saca una persona de la situación en la que se encuentra es la convicción de la palabra. No hay un mensaje que yo te pueda predicar que llegue a ser mejor que lo que Dios te puede enseñar en tu intimidad con Él por medio de la palabra. Aleluya, Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Sean todos bendecidos, que la gracia de Dios Padre y el amor de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Qué bueno que pudo llegar hoy a la casa del Señor para todos juntos adorar y glorificar su bendito nombre. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar el consejo de la palabra del Señor? Estamos en nuestra serie Hecho pedazos. Y quisiera que pudiéramos orar como siempre acostumbramos en este lugar, para así dar inicio a poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos al corazón y a la mente en esta mañana. Padre, te damos gracias por la bendición que hoy nos vuelves a permitir de poder estar en este lugar reunidos con el propósito de exaltarte, de adorarte, de glorificarte, pero también con el propósito de escuchar tu voz. Yo te suplico en esta hora que a través de tu Espíritu Santo tú tomes el consejo de tu palabra y lo siembres en el corazón de cada uno de nosotros, de tal forma que produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que nuestros pasos sigan siendo guiados por tu palabra. Que ella, Dios mío, sea esa luz refulgente, Dios del cielo, que alumbre nuestro camino de tal forma, Dios mío, que nos lleve al destino que tú has marcado para nuestra vida, para esta casa, para esta iglesia. Te suplicamos, oh Dios, que en esta hora la guianza de tu Espíritu nos permita tener nuestro oído afinado y nuestro corazón dispuesto. En el nombre de Jesús, amén y amén. En estos días, mientras escuchaba el noticiero de la tarde, hubo una noticia que me llamó la atención. Mientras pasaban las declaraciones de la famosa cantante Celine Dion, en sus declaraciones ella estaba explicando por qué estaba cancelando las giras de conciertos que iba a tener por toda Europa, y expresaba que la razón por la cual tenía que cancelar sus giras era porque le habían descubierto una rara enfermedad. La enfermedad que le habían descubierto era tal que iba a empezar a paralizar su cuerpo a tal grado que en un momento dado sus cuerdas vocales serían paralizadas y ella no podría seguir cantando. Cuando miraba la noticia, me llamó la atención ver el rostro de la famosa cantante. Pude ver en sus ojos la agonía y el sufrimiento con el cual expresaba aquella noticia. Decía que en ese momento tenía que centralizar todas sus energías en poder cuidar de ella. Créanme que pude percibir el sufrimiento en el corazón de esta mujer. E inmediatamente me surgió en mi mente un pensamiento.
Es increíble cómo esta mujer, con todo el talento maravilloso que tiene, con toda la fama, con toda la fortuna, con toda la carrera exitosa que ha tenido, al fin y al cabo es simple y llanamente otro ser humano mortal, al cual la vida hoy le pasa factura, llevándola a un momento de sufrimiento. ¿Sabe? Una de las cosas más complicadas acerca del sufrimiento es el hecho de poder entender por qué se sufre. Es más, la exclamación que usualmente hace una persona que está atravesando un momento de sufrimiento, un momento de prueba, es la célebre pregunta: ¿por qué a mí? Y les decía al grupo de la mañana que a veces no es meramente la pregunta ¿por qué a mí?, sino que llegamos a un momento tal que nos volvemos tan melodramáticos que gritamos: ¿por qué? Dios, a mí. Y empezamos a reclamarle al cielo esa circunstancia que estamos pasando. Aún sabiendo, escuche bien, que el sufrimiento es parte inherente de la vida, aún así nos resistimos al mismo. Hay algo dentro de nosotros, no sé si tiene que ver con esa esencia que hay de supervivencia en el ser humano, pero hay algo que nos hace resistir el sufrimiento, que nos hace resistir los momentos de adversidad. Es tal así que en el momento de nuestra concepción, en nuestro ADN, está escrito los códigos que ayudarán a este cuerpo que en momentos de dificultad, de enfermedad, él tendrá los mecanismos para superar ese sufrimiento. Por lo tanto, desde nuestra propia concepción ya venimos con disposición a que en algún momento vamos a sufrir. Pero no es fácil y no será fácil comprender por qué sufrimos. Esto era lo que Job se preguntaba en su proceso. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, estoy sufriendo? ¿Por qué en medio de estas circunstancias me has metido si yo no he hecho nada malo? Él quería saber por qué se sufre. En Job capítulo 13, versículos 20 al 23, vemos la exclamación de este hombre donde dice: oh Dios, concédeme estas dos cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tu temible presencia. Ahora llámame y te responderé, o deja que te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión, muéstrame mi pecado. Job quería saber cuál era la razón por la cual estaba sumido en esa prueba. Él quería saber cuál era el motivo. Esa era la más grande batalla que había en su mente. El descubrir, el saber, el inquirir por qué estaba sufriendo. Pero ¿sabe qué? Esto mismo nos ocurre a nosotros. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos en momentos de dificultades, queremos saber el por qué. Y a través del tiempo, aleluya, he descubierto que es peligroso estar cuestionando a Dios del porqué de ciertas circunstancias, adversidades o sufrimientos en nuestra vida. He aprendido que en vez del por qué, debo preguntarme el para qué. Aleluya. Aún en medio de nuestro sufrimiento,
cuando nos estamos preguntando el por qué, yo tendría que preguntarles entonces, ¿haría eso alguna diferencia? El saber por qué. Porque como quiera se sufre. Si Dios nos dijera hoy, te voy a mandar una enfermedad, vas a sufrir de tal forma que voy a quitar a alguien de tu camino, ¿quitaría eso sufrimiento? No, ¿por qué? Porque como quiera tendríamos que vivir y padecer el sufrimiento. No es meramente saber la información, es lo que se siente, lo que se experimenta, lo que nos atormenta. No hay alivio en eso. Aleluya. Pero si Dios nos dijera, escuche bien, que la razón de nuestro sufrimiento es porque en su soberanía, porque Él es el alfa y el omega, porque es el principio y el fin, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Redentor, porque Él es nuestro Padre Celestial, que Él ha determinado por su voluntad que ese sufrimiento Él lo ha permitido. Si esa fuera la respuesta de Dios a nuestra vida, creo entonces que sí nos ayudaría. ¿Sabe por qué? Porque a pesar del sufrimiento estamos conscientes que Dios está completamente al control, a pesar de que nosotros no lo podamos en el momento entender. La respuesta es difícil, pero es real. El proceso no sería fácil, pero nos ayudaría a saber que si Él lo permitió, Él estaría con nosotros. Creo que lo más complicado de entender el sufrimiento es que el sufrimiento nos llegará a todos. No hay quien lo despinte, a buenos y a malos, aquellos que son pecadores, empedernidos, y aún aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Aleluya. Pero ¿cómo entonces esto da gloria a Dios en nuestras vidas? ¿Qué significa esto? Bueno, tendría que decirle que la respuesta posible a ello es que en muchas ocasiones el sufrimiento, escuche bien, será con el fin de que nosotros le demos la gloria a Dios. Pastor, ¿cómo es posible que eso ocurra? Sí, le tengo que decir que eso a veces ocurre. Y es por eso que quiero que en esta mañana nos concentremos en el subtema una vida de sufrimiento, o cómo tener, una vida de alabanza en medio del sufrimiento. ¿Cómo podemos mantener nuestra alabanza en medio del sufrimiento? Lo primero que tenemos que entender es que el sufrimiento es utilizado por Dios en nuestra vida para purificarnos. El sufrimiento es como un horno que purifica nuestra vida. En el Salmo 51, el rey David escribe este salmo, escuche bien, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé y orquestara la muerte de su esposo. Usted encontrará esa historia en 2 de Samuel capítulo 11. Un día David estaba paseándose por el palacio y a lo lejos en la ciudad vio a Betsabé bañándose como Dios la trajo al mundo. Poesía en movimiento, y el rey, ni tonto perezoso, la llamó a venir al palacio, se acostó con ella, ella concibió, y cuando esto se dio a conocer, el hombre se escandalizó y llamó a su esposo que estaba en la guerra para tratar de que él fuera a su casa y así las cosas se taparan. Pero el hombre nunca llegó a su casa, sino que insistió estar en el campo de batalla, y David le dijo a su general que lo pusiera al frente de la batalla para que de momento todos se retiraran y mataran al pobre hombre.
Esa fue la acción del gran rey David. Y en ese momento es que Dios se enoja con David y manda al profeta a reclamarle lo que había hecho. Pero Natán no solo le describió el pecado que había cometido, sino que también le dejó saber que el hijo que había concebido Betsabé iba a morir. Y una vez concebido, este niño por 7 días estuvo enfermo. Y dice la historia que David estuvo postrado, agonizando, sufriendo, sin bañarse, sin comer, sin afeitarse, sin salir, clamando que Dios tuviera misericordia. Pero aún así, a los 7 días, el niño murió. David pasó un proceso de sufrimiento donde tenía que batallar no solo con el hecho de su pecado, sino también de poder y tener que cargar con la muerte de su hijo. Las consecuencias que traen los actos incorrectos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué el sufrimiento en ese caso? ¿Será que Dios se venga de nosotros cuando pecamos? De ninguna manera. Pero si miramos el Salmo 51, que fue el salmo que escribió una vez pasada esta experiencia, nos damos cuenta de que el sufrimiento llevó a David a un genuino arrepentimiento. Cuando usted va al Salmo 51, usted lo lee, usted va a ver a este hombre con un corazón contrito, humillado, postrado delante de la presencia del Señor, pidiendo que su pecado fuera limpio de tal forma que lo pusiera tan blanco como la nieve. Es en el Salmo 51 donde vemos, aleluya, el desgarramiento de una alma que postrada a la presencia del Señor ha reconocido que ha pecado, que ha fallado, que necesita volver a mirar al cielo por misericordia. Y es en ese Salmo 51 donde entonces entendemos que el momento de sufrimiento del rey David lo que provocó fue que este hombre fuera purificado y aquellas áreas en su vida que necesitaban ser trabajadas, llevadas a la presencia de Dios, fueron llevadas en humildad, en reconocimiento de que necesitaba el auxilio de Dios. Esto nos demuestra que cuando nuestros sufrimientos vienen como una consecuencia de nuestros pecados, no se debe a que Dios se venga por nuestros pecados, sino que Dios odia el pecado, pero necesita llamarnos a cuenta. Necesita que recapacitemos. Necesita que entendamos nuestros actos de tal forma que nuestros ojos sean puestos en Él. Muchas veces llegan para traernos nuevamente a Él, para ser reenfocados, para ser restaurados en su presencia. Pudimos ver en Job capítulo 1, versículo 8, cómo Dios se expresa de Job, donde Dios dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Le está hablando a Satanás, ¿se acuerda? En la introducción del mensaje de esta serie. Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Pero esto significa que Job nunca pecó. Significa con estas palabras que Job era un angelito con alas, aureolas y levitaba por su casa, por la comarca. No significa eso. Lo que significa era que simplemente, a pesar de ser un hombre, era íntegro delante de Dios. Que a pesar de ser un hombre, tenía temor de Dios. Que a pesar de ser un hombre, procuraba vivir apartado del mal. Por esa razón es que cuando Eliú confronta a Job, le explica varias cosas que son sumamente valiosas para usted y para mí. En Job 34:11, él le dice: Él paga a las personas según lo que hayan hecho. Los trata como se merecen. Con esta declaración podemos entender que Job no estaba libre de pecados.
Eliud no estaba diciendo que Job se merecía todo lo que estaba atravesando, pero sí estaba dejando en claro que Job no podía seguir declarando que no tenía alguna culpa. Debería preocuparnos, escuche bien, debería preocuparnos el hecho de cuestionarnos el porqué de nuestro sufrimiento. Porque en este cuestionamiento del por qué sufrimos es como poner en tela de juicio lo que Dios está haciendo o lo que Dios está permitiendo. Cuando usted se enfrasca en una lucha con Dios, de cuestionarle lo que permite o no permite, de lo que ocurre o no ocurre en nuestra vida, es como si cuestionáramos a Dios, aleluya, de que no merecemos lo que estamos atravesando, lo cual nos hace a nosotros justos y a Dios injusto. Es pretender de que mi humana sabiduría es más grande que la sabiduría de Dios. Es pretender que mis actos son más correctos que los actos de Dios. Es entrar o enfrascarnos en una lucha, escuche bien, que a la larga y a la postre usted y yo no podremos ganar. Usted tiene que saber que cuando nos enfrascamos en una lucha de tratar de cuestionar, de pelear con Dios, usted imagínese, para ser un poco gráfico, que es como estar en medio del Atlántico, en una canoa de lago, en medio de la más grande tempestad que ha pasado por este universo. Creo que a usted no le iría nada bien en tales circunstancias. Miremos lo que declara los versículos 14 al 15. Él dice: si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad se volvería polvo. Esta declaración nos muestra que a pesar de que estamos sufriendo, debemos estar agradecidos de que Dios, como quiera, nos cuida. Yo a veces me pregunto, ¿qué ocurriría si por 5 minutos Dios decidiera eliminar el oxígeno de la atmósfera terrestre? ¿Qué pasaría? Desde el más grande hasta el más pequeño, todo se moriría. Aleluya. Es peligroso enfrascarnos en el estar cuestionando, en el estar preguntando. Es la reacción inmediata en medio del sufrimiento, pero es peligroso si no aprendemos a manejar esa situación. Mientras Eliú le dijo a Job en Job 34, 6, 37, Job, te mereces la pena máxima por tu manera malvada de responder. Pues a tu pecado has añadido rebelión, no muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo contra Dios. Job no solo había pecado, sino que al tratarse de justificarse y hacer a Dios culpable, había entrado en una actitud de rebelión. Y es ahí donde usted y yo tenemos que cuidarnos, velar que en los momentos de sufrimiento, de adversidad, podamos tener el discernimiento de qué es lo que realmente Dios quiere hacer en medio de esta circunstancia. No es tanto el por qué, sino el para qué. Aleluya. Qué peligroso es cuando en medio de nuestros sufrimientos cuestionamos a Dios, como si eso trajera consuelo. Sin embargo, aunque todo el argumento de Eliud comienza en el Job 33, es increíble, escuche bien, porque él expresa a Job que la única manera de encontrar consuelo no era justificándose, sino reconociendo la soberanía de Dios. Que Dios es poderoso, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es temible. Y por eso en el capítulo 33,
vemos lo que él expresa y dice: Dios es poderoso. Pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. No deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos. Nunca quita los ojos de los inocentes, sino que los pone en tronos en compañía de reyes y los exalta para siempre. Si están encadenados y atrapados en una red de dificultades, Él les muestra la causa. Les hace ver sus pecados de soberbia. Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables, pero si se niegan a escucharlo, cruzarán el río de la muerte, morirán por falta de entendimiento. Hoy es importante que usted y yo tengamos la convicción clara de que Dios, a pesar de las circunstancias de nuestra vida, sigue teniendo el poder, el control, la soberanía. Él no desprecia a nadie en medio del sufrimiento. Entonces, eso nos debe llevar a la actitud de que en vez de estar cuestionando a Dios, adoremos a Dios. Y es por eso que en Job 36, en el versículo 22 al 24, Eliú le dice: mira, Dios es todopoderoso. ¿Quién es nuestro maestro como Él? Nadie puede indicarle lo que tiene que hacer ni decirle: has hecho mal. En cambio, glorifica tú sus obras poderosas, entonando canciones de alabanza. Job fue llevado a conciencia por parte de Eliú en este momento, y él le quiso decir: si quieres hallar algún consuelo en medio de esta situación, levanta tus manos y adora a Dios. Traté de cantarlo con el grupo anterior, estaban desafinados. A ver si este grupo puede. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, da fuerzas. Ustedes están mejor. ¿Qué me hace cantar? ¿Qué cosa? El fuego. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Ustedes sí pueden estar en el grupo de oración. Esa es la actitud que debemos asumir y que debemos aprender en medio del sufrimiento. Creo que es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Que en vez de poner nuestra energía, nuestros esfuerzos, nuestras horas de sueño, desvelándonos en saber por qué, podamos levantar nuestras manos a Dios y decirle: sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Es mejor invertir nuestras energías y tiempo adorando a aquel que sabe, que está al tanto de cada circunstancia de nuestra vida. ¿O acaso usted cree que el momento de sufrimiento, de prueba que vino a su vida fue un ups de Dios? ¿O acaso usted entiende que fue que a Dios se le escapó, se fue de momento a atender algo con Pedro o Pablo y lo dejó desatendido usted? No, mis hijos.
El salmista expresó en el Salmo 5, versículo 10 al 11, pero que se alegren todos los que en ti se refugian. Repito, pero que se alegren en ti todos los que se refugian. Que canten alegres alabanzas para siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Lo mejor que podemos hacer en medio de nuestro sufrimiento, en vez de quejarnos, es poder alabar a Dios. ¿Por qué alabar a Dios? Porque el alabar a Dios, escuche bien, nos va a ayudar a enfocarnos en Dios. Nos ayudará a mantener nuestra mirada en Dios, a esperar en Dios, a mantenernos firmes en Dios. En otras palabras, nos descentralizamos del sufrimiento y nos centralizamos en Dios. Cuando nuestra atención está centralizada en el sufrimiento, es el sufrimiento entonces quien dicta las pautas de nuestros pensamientos y acciones. Pero cuando usted se centraliza en Dios, es Dios a través de su Espíritu y su palabra que entonces dicta lo que usted debe pensar y cómo actuar. Mientras esté descentralizado, enfuscado, centralizado en mi situación, va a ser mi situación la que me hablará, la que gritará. Pero cuando me centralizo en Dios, aleluya, es la palabra de Dios, aleluya, que empieza a hablarme a mi corazón y empieza a decirme: tú estás viendo una circunstancia, tú estás padeciendo ciertos problemas, pero mira lo que yo digo: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando las circunstancias de la vida empiecen a gritarte en el nombre de Jesús, mándala a callar y pide que la voz de la palabra de Dios sea más fuerte, resonante, refulgente en tu corazón. Vuélvete un verdadero adorador. ¿Sabe qué? Porque realmente eso es adoración. Si quieres una definición corta de adoración, es atribuirle el debido valor o atención al objeto adorado. Atribuir el verdadero valor, atención al objeto adorado. El verdadero adorador ha entendido el gran valor que tiene Dios. Y por cuanto ha entendido el gran valor que tiene Dios, no va a permitir que las circunstancias y el sufrimiento lo controlen. No estoy diciendo que se dejará de llorar. No estoy diciendo que usted, aleluya, encontrará a veces días donde no quiere ni levantarse de la cama. No estoy diciendo que no habrá momentos donde usted, aleluya, se vaya a algún lugar, en su cuarto, en el baño, en la sala, en el campo, en el parque, a irse a gritarle a Dios. Yo he estado en esa situación. Y uno de mis lugares favoritos para ir a pelear con Dios es en el auto. Si mis carros hablaran, pero hablaran bueno. Las veces que me iba a algún paraje solitario y mientras la música estaba puesta, gritaba al cielo: ¡Dios! Y en esa, aleluya, lucha entre tirar palabras al cielo, entre reclamar que algo me hablara, después de estar, aleluya, minutos, horas luchando con Dios, al fin y al cabo siempre he tenido que reconocer que he tenido que postrarme y saber que sin Él soy nada. No es fácil ser adorador en medio del sufrimiento. Pero es el más seguro consuelo.
Porque cuando tú te deleitas en adorar a tu Dios, todo circunstancia, pensamiento, adversidad se apaga y solo está la luz de Dios sobre ti. Son en esos momentos donde aunque el corazón agoniza, puedes sentir que la mano del amado lo toma y lo lleva a su propio corazón para que sientas su palpitar. Y mientras sientes su palpitar, poco a poco, tu pulso, tu sangre, tu vitalidad, tus emociones se levantan. Porque estás recibiendo la vida del Creador del universo. La actitud es la adoración es una actitud de un corazón que ha reconocido la grandeza de Dios. ¿Qué actitud domina tu vida en los momentos de sufrimiento? ¿Qué actitud domina tu mente en los momentos de adversidad? Un verdadero adorador tiene un corazón donde constantemente reconoce la grandeza, el carácter, el señorío de Dios. Los individuos que adoran conforman la iglesia que adora. No puedes tener una iglesia adoradora si no hay individuos que adoran. Tienes que saber que la vida de adoración no comienza el domingo a las 11 en punto cuando este grupo hermoso de alabanza empieza a cantar. Usted en ese día no puede pretender venir a ser un adorador. Usted ya llegó a este lugar siendo un adorador. Aleluya. Pero para poder ejercitarnos como individuos e iglesia en la dinámica de la verdadera adoración, es necesario entonces que comprendamos y entendamos lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la misma. Créanme que es demasiado extenso lo que la Biblia nos enseña acerca de la adoración, pero creo que podemos sintetizarlo en los próximos minutos que me quedan, basados en el versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 12. Y le voy a pedir que vaya conmigo ahí. Carta a los Romanos, capítulo 12. Porque si quiero ser un verdadero adorador en medio del sufrimiento, tengo que saber lo que es adoración verdadera. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 12, comienza diciendo lo siguiente: por lo tanto, Reina Valera dice, así que, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. ¿A quién? A Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio que vivo y que y santo, la clase de sacrificio que a quién, que a Él le agrada. Vaya tomando nota. Esa es la verdadera forma de qué. Esa es la verdadera forma de qué. No imiten, no se conformen, no se amolden a las conductas ni a las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces el byproduct, el resultado de tener una vida de adoración será
¿qué cosa? Que aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe? La conjunción lógica de transición en el capítulo 12, versículo 1 de así que, por lo tanto, digo, significa que el apóstol Pablo nos está diciendo: todo lo que les he venido diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo eso significa que cuando usted aplica eso o lo entiende en su vida, entonces usted va a adorar con libertad. ¿Y qué es lo que el apóstol está diciendo en el capítulo 1 al capítulo 11? Está exaltando la grandeza, la misericordia y la gracia que Dios ha derramado con los hombres, porque por fe hemos sido hechos salvos. Y Pablo está diciendo: ahora que ustedes entienden la grande salvación que Dios ha hecho con ustedes, a ustedes no le queda otro remedio de que ofrezcan su vida en sacrificio delante del Señor. Si tú has entendido lo que Dios ha hecho contigo, que a pesar de la prueba, la dificultad del sufrimiento, el sufrimiento que aqueja al alma más malo que puede existir es el del pecado, de la muerte de un hombre y una mujer que no ha vivido para Cristo. Pero por cuanto tú has sido regenerado por la sangre de Cristo, eso es suficiente razón para levantarte cada día y decir: Padre, levanto mis manos a ti, porque reconozco lo que has hecho. Puede ser que no entienda lo que está ocurriendo. Está sufriendo mi corazón, está llorando mi alma, pero como quiera, en tu presencia he sido salvo. Tu misericordia me ha arropado. Hoy hay gente, aleluya, que está sufriendo, que está padeciendo, pero no tienen en su conocimiento la luz que tú has tenido de que Cristo vino a este mundo a morir en una cruz del Calvario para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Hay una gran diferencia entre sufrir sin Cristo y sufrir con Cristo. Hay una gran diferencia entre padecer sin Cristo y padecer con Cristo, porque aquellos que tenemos a Cristo tenemos la esperanza de que esto es transitorio, de que en un momento dado se abrirán los cielos y traspasaremos el umbral de lo espiritual y le veremos cara a cara y seremos consolados y nos dirán: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Hoy se acabó la lágrima, el llanto, el sufrimiento. Hoy es eterno gozo. Amanshataraba setalaba kimansohalaya. Oh Rama yeterebeso. Me falta la mitad del bosquejo. Mire, te adelanto esto lo más rápido posible. La verdadera adoración tiene unos elementos que necesitan ser indispensables en nuestra vida diaria como creyentes, pero también nos ayudarán a superar los momentos de sufrimiento. Cuando yo voy a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, descubro que el primer elemento de la verdadera adoración es que tiene que haber agradecimiento. Se lo vengo diciendo. Pablo les dice: por lo tanto, fuiste salvo por gracia, fuiste elegido. Capítulo 8: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni potestades te podrán separar del amor de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le viene diciendo toda esa cuestión teológica, toda esa dinámica, y de momento dice: por eso reconozcan lo que Él ha hecho. Padre, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a meditar con un corazón agradecido? Que no es por lo que tienes, que no es por lo que puedas alcanzar.
Porque muchos de ustedes hoy estuvieran 6 pies bajo tierra. Muchos de ustedes estuvieran divorciados. Muchos de ustedes estuvieran deambulando en la vida, quizás con cosas materiales, pero vacíos en sus almas. Agradecimiento. 2, una verdadera vida de adoración es un acto de entrega. Ofrezcan su cuerpo. Es un acto que tiene una iniciación, pero debe tener una continuidad. Ese vocablo en griego lo que significa es que es una acción continua. No es algo que hoy es y mañana no. No es algo que hoy yo me levanto queriendo adorar a Dios y mañana no. No es algo que hoy quiero levantarme sirviendo al Señor y mañana no. No es algo que hoy voy a la iglesia y pasan 2 meses y no me ven ni el pelo. Y usted se creía que era simplemente saberse, le decía a la mañana, las canciones de todos los Marcos. Marcos Witt, Marcos Brunet, Marcos Yaroide, Marcos Barrientos. Y algunos tienen hasta Michael Jackson. Una vida de adoración tiene como tercer elemento que es sacrificial. Lo esencial en la mayoría de los sacrificios era la entrega de la vida de un animal, lo cual se realizaba mediante el derramamiento de sangre. Era sacrificio porque se mataba al animal. Lo que significa que mi vida como sacrificio es que yo tengo que morir a mí mismo para que Cristo sea formado en mí. Y ese ejercicio será constante. Escúcheme bien, usted tiene que tener en su mente que cada día tiene que visualizarse en un altar de sacrificio. A veces somos como Jason, el de Viernes 13. Lo matan y resucita. La carne es un Jason. Creías que la habías matado. En un momento sale otra vez. Créanme que no le estoy hablando por hablar. Yo he tenido que vivirlo. A veces he pasado circunstancias en mi vida que cuando he pasado al otro lado descubrí que había un ángel que yo desconocía. Y el sufrimiento y la prueba lo sacó a la luz. Ah, mira qué cosa. Eso estaba en tu corazón. Ay. Y soy confrontado. Y es allí donde tengo que volver a la presencia del Señor y decir: Señor, aquí está mi vida nuevamente. 4. Tu vida de adoración debe tener vida. ¿Cómo, pastor? Ah, sí, porque en Juan capítulo 4, versículo 23-24 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, porque tales que adoradores Él busca. Significando esto, escuche bien, que tu vida de adoración no es meramente que tú puedas cantar una canción. Es que tu mente, tu cuerpo, tu alma, todo tu ser adora a Dios. La palabra para adorador ahí es proskuneo, que significa uno que se postra, uno que se rinde, uno que literalmente hace esto ante alguien
que es superior a Él. Por lo tanto, significa que cuando Jesús le dice a la samaritana, el Padre está buscando proscuneos, está diciendo, el Padre está buscando gente que viva vidas postradas, que viva vidas sumisas, que todo lo que hacen puedan reconocer que el grande y poderoso Dios está por encima de ellos. Si no entiendo eso, a la menor dificultad me sale el Jason. Y por último, una verdadera adoración te separa para Dios. Es santa, sacrificio vivo y santo. El término santo en el Antiguo Testamento significa cortar de raíz, apartar con el propósito para hacer algo. Mi vida de adoración significa que yo debo vivir una vida de santidad. Y les decía a la gente de la mañana, mire, santidad no es que usted tenga el pelo largo, la falda larga y la lengua larga. Es entender que usted es hijo de Dios y que debe vivir apartado, separado para un propósito. El ungimiento en el tabernáculo, en el templo, significa que cuando eso se le vertía ese aceite, by the way, la unción significa eso, usted separa algo para un propósito santo. El santo nos ha bautizado, lo ha separado. Su vida de adoración necesita practicar santidad. Pero si usted es de los que se levanta el domingo, cantamos, levanto mis manos. Ay, qué lindo, mira cómo se paran los pelos. Mira, 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 mira. Pero el lunes pone a Piolín. Al otro, ¿cómo que se llama? ¿Ah? Está Piolín, está el otro, ¿cómo se llama? Ah, no quieren caer, ¿ah? Es uno gordito. ¿Ah? Y el domingo estamos ahí, Marco Brunet, Marcos Witt. Y el lunes, living la vida loca. Aquí dámelo porque no quiero mirar a nadie. Mi vida de adoración tiene que ser un acto de agradecimiento, un acto de entrega, un acto sacrificial. Tiene que tener vida y tiene que ser santa. Hoy te invito a que tengas una vida de adoración en medio del sufrimiento. El verdadero adorador no se conforma a este mundo y tampoco permite que su vida no sea transformada, sino que sea transformada en su mente y corazón por una entrega total. Y eso lo cambia todo. ¿Sabe por qué? Porque es en la mente donde usted tendrá las más grandes batallas. Satanás no estaba detrás de las vacas, los burros, las casas de Job. Estaba detrás de la atención de aquel hombre, de su adoración. La importancia de la adoración aún el mismo Satanás la reconoce, porque cuando Cristo fue tentado en el desierto, lo primero que le pregunta es: te doy todos esos reinos si postrado me adoras. Muchas veces en medio de nuestros procesos, de nuestras circunstancias, el enemigo estará detrás de tu atención, de tu adoración, de que te comportes como Joba.
¿Quién es Job, pastor? Como no le sé el nombre, la esposa de Job. No, yo no iba a decir lo otro, ¿sabe? Y vas a seguir sirviendo a tu Dios. Maldice a tu Dios y muérete. A eso quiere a veces llevarnos las circunstancias, a que reneguemos de Dios de tal forma que nos apartemos de Él. Tengo un gran problema cuando la gente me dice: pastor, estoy pasando por una dificultad, necesito un tiempo. No hay ni uno que me diga necesito un tiempo, que el tiempo no lo lleve a pasar de la banca a la puerta, de la puerta al mundo. Usted no necesita un tiempo, usted necesita tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuál es el resultado de una renovación constante en nuestra mente? Y voy a terminar ya. Es que cuando tu mente es renovada, entonces usted tiene la comprensión de cuál es la voluntad de Dios. La gente me pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta, pero no la vas a entender si no pones tu vida como sacrificio delante de Él. Cuando nuestra mente es renovada, es entonces que podemos decir que a pesar de las circunstancias, que a pesar del problema, que a pesar del sufrimiento, yo voy a seguir para adelante. Muchas veces al comienzo de nuestros sufrimientos y pruebas no encontramos propósito alguno, pero si mantenemos un corazón de adorador, la oscuridad se tornará en una mañana resplandeciente, develando todo un nuevo día de propósitos en Dios para gloria y bendición de su nombre y de tu vida. Te invito hoy a que seas un verdadero adorador. ¿Podrías ponerte sobre tus pies en esta mañana? Termino con estas palabras para que el grupo nos lleve en adoración. Hoy, escúchame bien. Te invito a que confíes en aquel que puede darte una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Inclina tu rostro y adoremos al Señor.